Dios tiene misericordias firmes para un corazón conforme al corazón de Dios. Él no dijo a un hombre perfecto, un corazón conforme al corazón de Dios. Y leyendo la Biblia, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, vemos que cuando empieza el capítulo, habla algo tan tremendo, tan profundo, tan importante, que me dejó sorprendido. Ya lo habíamos visto en el libro de discipulado, en el capítulo 3 del libro. Estamos explicando lo que pasó en realidad, pero ahora fue más grande lo que me hizo entender el Señor. Mire, capítulo 4, en los primeros versículos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Pero está ahí. Así que los fariseos, los religiosos, estaban observando todo lo que pasaba en Israel. Si bien eran judaicos, de la religión judaica, pero no dejaban de observar. Así como los religiosos hoy, aunque no lo quieran decir, aunque nunca se lo van a reconocer, aunque nunca lo van a aplaudir, ellos saben quiénes somos nosotros y qué es lo que pasa en la iglesia y cómo vivimos. Estamos rodeados de una nube de testigos. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero los fariseos se daban cuenta que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Fíjese, y yo quiero bautizar discípulos. El bautismo da comienzo, inicio a un discipulado. El discipulado no se inicia si usted no le da los primeros pasos, la salvación por arrepentimiento y confesión que Jesús es su Señor, confesando con su boca, creyendo en el corazón, luego bautizándolo, porque el que cree y fuere bautizado será salvo. Es una experiencia personal que completa la salvación. No que sea la salvación es Cristo, pero completa una experiencia de salvación cuando uno se bautiza y da obediencia a los primeros pasos. Y cuando bautizaba, dice, aunque Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos, pero sabían que bautizaba más discípulos Jesús que Juan. Y si yo voy al lugar donde estaba Juan y donde estaba Jesús, Jesús bautizaba en el Jordán, en un lugar, y Juan bautizaba en otro lugar. ¿Saben? Cuando tuvo la revelación que apareció Jesús al que Juan le había venido a abrir el camino, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! El Cordero de Dios estaba diciendo, esa ofrenda de sacrificio que teníamos que hacer en el altar, poniendo las manos sobre el animal y haciéndolo sin defecto de un macho de 1 año y tales y cuales condiciones, ahora esa sombra, esa tipología ahora está presente, está vivo. Ahora viene Él es el sacrificio por todos. Él es el sacrificio. Estaba diciendo cuando lo vio. Y fíjense que tuvo la certeza, siendo un profeta del más alto rango. Dice que no hubo profeta grande como Juan el Bautista en todos los tiempos. Dios es justo y verdadero. Dios cuando habla no está menospreciando a nadie. Tiene una razón para decirlo. ¿Sabe por qué lo decía? Lo decía porque todos que profetizaban sobre Jesús, todos no lo vieron. Pero este profeta Juan el Bautista,
Él veía a Jesús, lo que otros anhelaron ver, nunca lo habían podido ver, pero ahora él veía. Por eso era el mayor profeta de todos los profetas, porque este vio lo que no veía ninguno de los otros. Él estaba en el cuerpo presente, estaban ahí, uno y otro, ahí estaban. Aleluya, gloria a Dios cuando vemos a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mire, ahí, si volvemos al capítulo 3, 22 y 23, vemos que uno bautizaba en un lugar y otro en otro. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Mire, había una distancia. Jesús bautizaba en Judea y en Enón bautizaba Juan. Él venía a abrir el camino del Señor. Yo no soy digno de desatar ni la correa de vuestro calzado, del que viene detrás de mí. Él los bautizará. Yo bautizo en arrepentimiento, pero Él en Espíritu Santo. Sabía, entendía. Pero acá viene el peligro. El peligro. El peligro es querer sostenerme sin que me sostenga el Señor. El peligro es amar más lo que no debo amar. Es tomar de la distancia. En primer momento, muchas veces cuando usted apunta al blanco, es mínimo el error a corregir aquí, pero cuando llega el proyectil al blanco, es muy grande la distancia. Y parecía una cosa normal y común que Juan bautizara o Jesús en un lugar y Juan en otro lugar. Pero ahí comenzó a distanciarse. Empezó a amar más el ministerio que a la obediencia de la unción. Miren lo que le estoy diciendo. Cuando uno ama más, queridos hijos, usted tiene que estar dispuesto a que su padre de fe le diga: hijo, deja toda la obra donde la comenzaste y ven al lado de tu padre. No, si me saca el ministerio me muero, no puedo vivir, no voy a... Así que amás más el ministerio que a la obediencia de la unción. Él reconocía que la unción ahora había venido sobre Jesús, pero mi ministerio es el que me proyecta, me provee, mi ministerio es el que todas esas cosas. Hoy veníamos hablando con Liliana y nunca hay que estar pensando en lo que el ministerio te puede proveer. Nunca hay que estar pensando en lo que tú le puedas tomar de la obra de Dios para ti, en lo personal. Se distanció. En vez de unirse, en vez de menguar, como lo había dicho, para que Cristo crezca, en vez de dejar su ministerio en favor del ministerio de su Padre, porque Jesús vino y dijo: bautízame. No, dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me tienes que bautizar a mí. No, deja que cumplamos toda justicia. Mire usted. Y Jesús se puso debajo del ministerio, pero entendiendo que era para tomar justicia en todas las palabras de Dios, que cuando nos ponemos bajo autoridad, la autoridad de Dios viene sobre nuestra vida. Y vino para ser el Mesías, el Salvador del mundo. Él vino para hacer una obra gloriosa. Juan no estaba equivocado en la información que se le había dado. Él dijo: yo he venido a abrir el camino del Señor. Él sabía lo que tenía que hacer, pero se extralimitó. Pasó por arriba, pasó por encima. Mire usted, y los fariseos se daban cuenta. Claro, más bautizaba discípulos Jesús que Juan. Juan se iba decayendo el ministerio. Ni eso lo hizo
dar cuenta que se iba decayendo su ministerio, que su ministerio había empezado la decadencia. Cuando usted piensa apartarse del Padre, de la obediencia a la honra del Padre, su ministerio comienza a descender, su ministerio comienza a ser decadente, su ministerio comienza a perder el equilibrio y a perder la autoridad. Dice que Jesús bautizaba más discípulos y muchas veces queremos bautizar más discípulos. Era el apóstol, él era el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Jesús era el apóstol, el profeta era Juan, Juan era el profeta más grande. Dios lo dijo en un momento, dice, porque este vio lo que otros no vieron. Pero el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. ¿Saben por qué? Porque Juan vio a Jesús, pero nosotros vivimos, tenemos a Jesús dentro de nosotros. Nosotros, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que aún el profeta más grande que pudo existir. Bendito sea Dios, dígale gracias, Señor, porque yo te tengo dentro de mi corazón, yo te tengo dentro de mi vida. Yo te tengo ahí. Hijos queridos, Juan, un hombre pegado, un hombre consagrado. Él fue un nazareato ofrecido. Él se ofreció. Él dijo, no quiero más la decadencia de ir a sacrificar animales. Juan fue uno de las reformas. Porque hasta ese momento se sacrificaban animales, pero la reforma fue que él salió como nazareato, se ofreció en el desierto para servir a Dios. Cuando la puerta de la iglesia oficial está dañada, hay siempre una puerta lateral por la cual Dios se va a proveer para que haya un nazareato, un ofrecido, que le diga, heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Y se consagró, comían miel silvestre, langosta, se vestía piel de camello, no quería relacionarse hasta que aparece en la escena pública, pero no dándose cuenta que venía un peligro muy grande. Si queremos separarnos, si queremos amar más el ministerio, si queremos amar más lo que nos pueda dar el ministerio y descuidar la obediencia a la unción. Paternidad es algo muy tremendo. Es maravilloso porque paternidad te va a ir abriendo los ojos y te va a llevar a lugares que tú nunca te lo imaginaste. Yo desde que tomé al padre, el apóstol Byron, que lo teníamos claro, nosotros lo teníamos claro, estábamos esperando, habíamos orado por mucho. Acá estuvieron los más grandes hombres de Latinoamérica predicando, pero un día vino el apóstol Byron y yo dije, este es el hombre de Dios, este es el padre que yo necesito, este es el hombre que Dios envía para mi vida. Yo tomo un pacto, nada más, una sola vez, pacto, ahí para hasta la muerte. Yo no voy a querer separar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bendito sea Dios. Paternidad no es un juego, paternidad no es una moda, paternidad no es algo momentáneo. Usted toma las cosas para siempre o las deja. Y Juan el Bautista se fue distanciando. Ya total en el ministerio de él, bueno, ahora traigo otros movimientos. Claro, pero ¿cuál es el motivo? No deja el diablo de sembrar en nuestros corazones la independencia. Cuando el libro de Guerra de Linaje habla dependencia, un gobierno teocrático, un gobierno que manda a Dios al que oye. No es un gobierno democrático. No quiera hacer de la iglesia una comisión, no quiera hacer de la iglesia algo que no es. Tiene que hacer usted lo que Dios dijo que es. Es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y Él va a dar las instrucciones. Envió al Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos guíe, nos enseñe, nos lleve de su mano. ¿Sí, amén? Y esto me pareció maravilloso. Digo, el profeta más grande ahora se revela y por esas cosas que cuando uno viene en decadencia, yo no voy a hablar mal de Juan, sabrá Dios por qué, pero fue a la cárcel y allí en una danza pagana frente a Herodes,
Herodes, un inmoral, baboso, le dijo a la joven que le pidiera lo que quisiera cuando danzó ahí en una fiesta de embriaguez y de locura. Y la madre, guiada por la madre, esta joven, no quiero que ese profeta diga mis pecados. Y le cortaron la autoridad de sobre sus hombros. Le fue quitada la autoridad. Alguien que se distancia, que comienza a distanciarse. Alguien que puede ser el profeta más grande o el apóstol más grande, pero que comienza a distanciarse. Del cual Dios tiene el propósito, como comenzó Lot, a distanciarse. Ese fue un paso, dice, bueno, los pastores se pelean. Abraham le dijo, elegí tú. Abraham, que siendo que Abraham tenía la prioridad de elegir, le dijo, elige tú. Bueno, voy a los ejidos de la ciudad. Ahí fue el primer paso del inicio de su derrota. Luego de los ejidos de la ciudad se metió a vivir en la ciudad. Luego que lo rescató de los reyes de Kedorlaomer, en vez de volver a Abraham, se volvió a meter en la ciudad. Ahora los ángeles lo sacaron del juicio. En vez de ir a Abraham y decirle, por 2 o 3 veces ya erré, la veo mal, no quiero. No, se fue a la cueva a fornicar, a hacer incesto con sus hijas, embriagado. Para los que se van a apartar, para los que comienzan a distanciarse, esta es una advertencia tremenda, tremenda. Esté preparado. Todo aquel que piensa que el ministerio le sustenta, lo hace independiente, lo hace a usted destacado. Esté pensando siempre que Dios puede poner una directiva en el corazón de ese padre, que es mi padre, o que yo soy su padre, de decirle, déjalo todo y vente conmigo. No, yo no me vendría. Claro. Juan el Bautista habrá dicho, yo no quiero ser parte del equipo donde él lo lidere, yo quiero liderar también. Mientras que Jesús no vivió para sí mismo. Él fue uno con el Padre, él fue la unidad perfecta. Cada cosa que el Padre le decía, él, amén. Él vivió para hacer la voluntad, eso es sacrificada, una vida sacrificada a la voluntad de su Padre. Él era uno con el Padre, él no era un títere, él no era un robot, pero él no tenía sus propios pensamientos. No hablo de mi propia cuenta, hablo de lo que Dios me envió. Hablo de lo que Dios me dice. Yo no quiero ser el original, individual, no. Yo quiero ser como el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Tenemos que ser uno. Porque si somos, mientras más uno somos, y el Padre tiene la revelación, el Hijo va a tener la revelación, y los hijos que ven a ese hijo rendido como Isaac, va a tener la revelación, y la revelación va a fluir siempre en la tierra. Pero cuando alguien se distancia, la revelación ya no va a ir. Tiene que buscar otro que quiera estar alineado, que quiera estar en la unidad perfecta, en el holocausto. El holocausto es un sacrificio solo para Dios. Y de la tierra nunca subió nada, sino que solo la vida de Jesús, que nunca lo ofendió, que nunca pecó. Era imposible encontrar defecto en la vida de Jesús. Imposible. Él, aún en el día que él se volvió al templo, la madre lo regañó y le dijo, no hubieras avisado que estabas en... No, él adujo sin confrontar, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Nunca ofendió a su madre, nunca ofendió a su padre, estaba sujeto a ellos. Él esperó 30 años, a los 12 años deslumbraba a todos con la palabra. Hablaba que los doctores de la ley quedaron enmudecidos, reconociendo que en este joven, este niño,
había palabra viviente. Sin embargo, él no dijo, yo ya estoy listo, yo ya tengo ministerio, me voy de José, me voy de María, sirvió para que yo me creciera, ahora me voy y hago mi mundo, mi presbiterio interplanetario. Como dice mi padre, el apóstol Byron. Interplanetario. No. Jesús se sujetó en obediencia. Plenamente. Y nunca contradijo a su padre, ni a José, ni a María, porque hay algunos que parece que se lo vieron a Jesús en la Biblia solo con el Padre Dios. No, él estuvo en una familia. Él ocupó un rol como hijo, el hijo mayor de una casa de 7 hermanos más. Él era el mayor. Si algunos años que no lo dice la Biblia hubiera faltado antes de presentarse al ministerio público Jesús, hubiera faltado José, él estoy seguro que ocupó la parte de paternidad sobre sus hermanos. Le ayudó a su madre. Pero aún un día en una plena reunión de ministerio estaba con sus discípulos y vino la madre y los hermanos de Jesús diciendo, aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Y extendiendo la mano a sus discípulos dijo, esta es mi madre y estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y relegó los sentimientos por el propósito. ¿Vio lo que estoy diciendo? Eso me sorprendió. Yo en este día, si usted va a poner una ofrenda luego, si va a hacer un pacto luego, que Dios nos mantenga un corazón humilde para estar aceptando siempre la voluntad del Dios Todopoderoso, de aquel Padre que te puso Dios para toda tu vida. ¿Sí? Si alguien va a hacer después un pacto, ahora confírmelo en su corazón, en su mente, póngalo aparte, porque si le pasó a Juan el Bautista, si le pasó a él, amar más el ministerio que amar la obediencia, la unción. Si le pasó a él, no estamos exentos de tragarnos esa mentira del diablo. Hijos queridos, están en la casa del Padre y en una fiesta de la casa del Padre, en donde está mi Padre y donde no por casualidad estamos llenos de príncipes y de siervos y de hijos y de pueblo de Dios. No es en vano este día. Este día estas palabras tienen que sellar tu corazón, como lo hizo Eliseo con Elías. ¡Vive Jehová! Hacía pacto cada vez que Elías le decía, yo tengo que ir al propósito. Tú, pero como se había determinado a ser un verdadero hijo, un verdadero discípulo, en Gilgal, él había levantado una mano, él había dicho, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Voy a ir hasta el final. Hasta el final. Usted tiene que pactar y sellar ese pacto hoy por esta palabra, porque esta palabra es por la advertencia que en 2 ocasiones o 3 lo dice, advirtiendo de las cosas que serían del espíritu del anticristo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y os engañarán. Capítulo 24 de San Mateo. Y en otro de los versículos también lo dice, advirtiendo de este primer peligro, engaño, padre de engaño y padre de mentiras, Satanás. Yo tengo que evitarlo a eso. Estos congresos son justamente para confirmar, para reafirmar lo que Dios está hablando y ministrando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. La palabra viviente que penetra como espada de 2 filos. ¿Sí, amén? Y después dice, ¿por qué es necesario que yo vaya a Samaria? Él no hacía nada sin consecuencia. Él no hacía nada por interés personal. Él no hacía nada porque se le ocurría. ¿Por qué es necesario que yo vaya a Samaria?
Hay un versículo ahí. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario. Hay cosas que son necesarias. Yo tengo compromisos. ¿Los va a casar a nuestros hijos? Sí, sí. Mi anhelo, mi deseo como padre es hacerlo. Y no dejo una cosa por la otra, pero el plan de Dios es necesario. Es necesario. Él quiso decir, aunque tuviera otras actividades, yo quiero hacer lo que es necesario hacer. ¿Se da cuenta? Dijo, vamos a comprar comida. Bueno, vayan a comprar comida. Y se sentó junto al pozo y llegó una mujer samaritana. Ese lugar era Sicar. Semer, Samaria, los derivados del lenguaje. Y Sicar era un lugar de donde se intoxicaban con bebidas. Y era un lugar donde seguramente donde estaban bloqueados, estaban intoxicados. La palabra es intoxicados en su cuerpo a través de las bebidas. Era una región que vivía mal, vivía en ese estado. Y ese pozo era el pozo de Jacob que había compartido a José, su hijo. Ese pozo era de Israel que había dado a José, su hijo. Ese pozo donde la samaritana vino era ese lugar. Era el lugar donde, ¿por qué tuviera que decir la Biblia la mención de que era el pozo de Jacob? No lo hubiera dicho solo de José. No, Jacob, Israel, padre, un patriarca, un transformado. Israel tuvo una particularidad muy especial. Abraham fue el llamado. Y Abraham, ¿no es cierto?, fue padre de la fe porque le mostró una fe absoluta. Abraham oyó a Dios y Dios le dio los preceptos, los mandamientos, las leyes, los estatutos. Capítulo 26 de Génesis. Él le dio todo, oyó y le dio todo. Ahora bien, Isaac fue aquel que el padre le buscó esposa para él. Pero Israel había tenido una vida quebrantada y disciplinada para mostrar la obra gloriosa que el Espíritu Santo iba a hacer en el tiempo de la paternidad. Porque en el tiempo de la paternidad, para cumplir el propósito, con 12 hijos, fue un hombre muy tratado y muy quebrantado y muy disciplinado por Dios. No terminaban las pruebas, no terminaban las luchas, ya comenzaba otra. Si hay pruebas y luchas, si hay situaciones en tu vida y termina una, ya comienza otra, es porque Dios está preparándote en gran manera. Un tiempo especial para tu vida, para prepararte para hacer una gran obra, un gran ministerio, una paternidad gloriosa, con un diseño. ¡Aleluya! Con un diseño. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Ahí se encontraba Jesús. Jesús sabía, no era casualidad que en un lugar donde no le recibían o no se trataban entre sí, iba a ir a otro lugar. No, iba como diciendo, mira, me voy a posar, voy a estar en un lugar que tiene la historia de mi padre, que tiene la historia mía, Jesús. A ver cómo lo leemos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está, mire. Jesús en el pozo de Jacob, que su padre le había dado a José. ¿Quién había dado el pozo a José? Pozo significa la vida. Quien tenía un pozo de agua podía sostener a sus rebaños vivos
crecientes, prósperos, y podía tener a sus hijos, y quien tenía un pozo era una bendición muy grande. Y el padre era Jacob y su hijo era José. Estaban ahí, llegó Jesús ahí. Y llegó a la hora sexta, de las 6 de la mañana, la hora sexta sería justo el mediodía. Justo el mediodía está Jesús y le dice a la mujer, dame de beber. Esta samaritana había venido a esa hora porque a esa hora generalmente los demás estaban comiendo y ella no se quería mostrar, no tenía buen nombre, estaba cargada en su ser, estaba viviendo tal vez lo que vivía esa región, lo que vivía, el panorama triste que vivía esa ciudad, el panorama triste de lo que significa una ciudad sin propósito, una ciudad sin proyecto, una ciudad sin visión, donde todo se apaga en el alcohol, en la bebida, en el mal vivir, en la inmoralidad, en el pecado. Usted lo sabe. Solo levantar los ojos en este mundo para darnos cuenta de lo que podemos ver y vivir. Y así estaba esta mujer. Y ella entonces lo primero que le dice, ¿cómo tú me pides a mí, siendo que samaritanos y judíos no se tratan entre sí? ¿Cómo me pides esto a mí? Le sorprendió. Le sorprendió. Porque si no hay un trato, si no hay un acuerdo, y esa ciudad no tenía acuerdo con los judíos, era una ciudad que estaba, pero allí cerca de Judea, pero no tenían el trato. Y nosotros recorrimos Israel y nos costaba entender esa posesión de gente contraria al plan de Dios, que estuviera asentada en Israel, los palestinos en la misma franja de Gaza y todo lo demás. Entonces entendí que esa mujer no se trataban entre sí, y para colmo lo que divide, cuando la religión divide, es algo tremendo, es algo tremendo. Cuando rivaliza la religión, mire, dicen guerra santa donde hay muertes. Y que él se acercara y le pidiera agua a una mujer que sola a esa hora, y los discípulos de él se habían ido y solo él, pidiéndole agua. Ella podría haber tenido varias expectativas. Si no se tratan samaritanos y judíos, este es un hombre joven, yo soy una mujer. Si me dan un claro, habrá pensado cuántas cosas. ¿Sí? Y ahí entonces le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber siendo judío, sabiendo de que los samaritanos, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? La intención clara de Jesús. La intención era salvarla. Todo diálogo, toda relación, cuando uno es abordado o lo abordan por un trámite, una relación, una situación, ahí surgió la verdadera sed de Jesús de salvarla. Salvarla. En ella estaba la sed de venir a sacar agua en el momento que pocos la vieran, mejor, pero en él estaba el deseo, la intención. Era necesario llegar. Había alguien tan vacío, había alguien tan necesitado. Él no iba a salir de ese lugar hasta que no cumpliera. Él dijo, y tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Qué tremendo! Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. La mujer Y él le dijo, si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me darás agua viva? Ella estaba todavía con la mente natural,
pero él estaba en el espíritu. Él estaba queriendo rescatarla. Esa es la posición de un verdadero hombre que no mira la humanidad, sino la necesidad espiritual de esa persona que usted tiene enfrente. Ahí Jesús nos enseña que Él ni por un segundo, ni por mirar que los discípulos no estuvieran, ni por mirar que los samaritanos no vinieran, Él tenía una mujer, le podría haber hablado como en parte de conquista y en parte de salvación para entrar en tema. No, rápidamente abordó el tema. Si supieras quién te pide, tú le pedirías. Y si supieras el don de Dios que hay, le pedirías agua y te daría de beber. Te daría agua viva. ¿Y con qué la vas a sacar? ¿No tenés con qué sacarla? ¿O tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Mire, a pesar de vivir en un mundo contrario, conocía a quién pertenecía. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, Mire, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. aleluya, gloria a Dios. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que él dio de beber a su ganado y a sus hijos y que nos dejó a nosotros. No. Mire, junto al pozo de su padre pueden ocurrir milagros. Junto al pozo de su padre puede fluir un agua que va a satisfacer y va a saciar la sed del alma. Él no está hablando del agua natural, Él está hablando del agua espiritual. Él está hablando del río de vida. Él está hablando del manantial de vida. Él está hablando de un manantial que tiene un barbotar que nada lo puede detener. Si tú tomaras de esta agua que yo te daría, tú correrías en ríos de agua viva. La vida de Dios, la vida del cielo comenzaría a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y tu vida sería distinta. Aleluya. Jesús seguía en el propósito. Jesús seguía en el propósito. Varias diferencias, pero Jesús avanzaba. La sed de Jesús era salvar esa alma, salvar esa alma, salvar esa alma. Y le dice: ve y busca a tu marido. Hablando del agua. Ella dijo: no tengo marido. No tengo marido. Ella seguía en lo natural. Mire, vemos desde el comienzo que llegó Jesús porque era necesario. Vemos que le pidió agua, le ofreció agua. Ahora le dijo que el que bebiere de esta agua que yo le daría, de su interior correrían ríos de agua. Persistió y persistió, pero ella en la vida natural. Pienso que Moisés, cuando sacó el pueblo de Dios, vivía tan sometido, tan esclavo, tan en servidumbre, que todos los días tenía que salir Moisés a decirle al pueblo: vamos, sigamos el propósito, porque muchos querían las cebollas de verdeo, querían los melones, la sandía, estaban apegados a los apetitos del mundo, estaban apegados a las costumbres humanas, estaban apegados a una mente natural, no había nada que los pudiera hacer mirar la visión, el propósito, el destino. Moisés salía y peleaba cada día y había un grupo que se confrontaba y le decía: vamos a volver al mundo. No, ustedes no van a volver, vamos al destino que nuestro Dios nos llevará. Bendito sea Dios, gloria a Dios.
Cuando usted comience un propósito de salvar un alma, aunque tenga varias diferencias, prosiga, que hay recompensa, prosiga, no la deje, no se vuelva, no diga, bueno, llegó gente, me da vergüenza, no le voy a decir, otro día, chao, nos vemos. Total, usted está salvo. No, prosiga, siga ahí, vaya adelante, continúe, no se vuelva, no se rinda. Vamos, salve esa alma, sálvela. Para eso lo puso Dios, para continuar el trabajo, para seguir. Ve y busca a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Jesús, nuevamente el profeta, el apóstol, el servidor del Padre. Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¡Oh! ¡Eres profeta! Ahí es la primera lucecita que logró Jesús después de 4 o 5 intentos. Algo muy pequeño brilló. Continúa. Eres profeta. Habla del reino. Habla de la luz. Habla del agua viva. Y a ella se le prendió una. Eres profeta. Bien has dicho. No tienes marido. Y 5 has tenido y el que tienes no es tu marido, eres profeta. Ahí nació lo espiritual. Trate de llevar a despertar lo espiritual. Si usted está en vigilia, en ayuno, en oración, mire, continúe hablando, porque el Señor va a hacer brillar una lucecita. Eres profeta. Le dijo, ¿a dónde se debe adorar? Miren el tema que entra. ¿A dónde se debe? Nuestros padres dicen que en aquel monte, y los judíos dicen que en aquel monte. Ella continuó el diálogo, no salió después de la revelación, dijo, eres profeta. Y dijo, ¿dónde se debe adorar? Y ahí viene la escuela. La escuela. Vuestros padres dicen que en aquel monte. Y los judíos dicen que en aquel monte. Dice Jesús, ¿la hora es? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ya no era un lugar natural. La adoración iba a pasar en ese mismo momento que un grupo adoraba en aquel monte y otro adoraba en aquel monte o en Jerusalén. En ese momento iba a cambiar la dispensación de los tiempos. Estaba cambiando. El maestro, el dador de la vida, el rey, estaba poniendo esta escritura en la escuela la samaritana, que ahora todo iba a cambiar. No iba a ser más el lugar físico natural de adoración, iba a ser en el Espíritu. Y le dijo, porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. La hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad. Y la realidad de aquel cordero se había hecho presente. El cordero no tuvo que ser sacrificado. El holocausto no era el sacrificio de la cruz de la muerte que le dieron los soldados. El sacrificio es desde que nació,
que se iba negando a sí mismo para guardar la unidad perfecta. Él fue el holocausto fue lo que subió al cielo. Ahora Él estaba no siendo la tipología del cordero y de las ofrendas del tabernáculo, que el tabernáculo era Cristo, porque cuando baja la Nueva Jerusalén, habitarán en el tabernáculo viviente, allá como el tabernáculo del libro de Éxodo, y las ofrendas también era Cristo. Toda la tipología era Cristo, que iba a venir a cumplir toda la tipología de aquellas ofrendas del libro de Levítico. Todas esas ofrendas, el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, todo eso lo iba a hacer Cristo. Él lo estaba haciendo. Ahora esa mujer la tenía, y esa mujer es la iglesia gentil. Esa iglesia es la mujer que viene, es la iglesia gentil, que venía sedienta, venía de buscar todo aquello que pudiera llenar su corazón, su alma, su vida, pero no había encontrado nada. Nada la había hecho satisfecha, nada podía haber saciado esa necesidad. Pero ahora estaba frente al dador de la vida, ahora estaba frente al que salva el alma, al que tiene vida eterna, ahora estaba frente al Rey de vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! Ahora está la realidad de la adoración de Dios. Cuando tocamos a Jesús y el Señor nos revelaba que no orásemos nuestras propias palabras, nunca. Cuando nos vamos a orar a la mañana, oremos la palabra de Dios y empecemos a meditar y a hablar con Él. Y Él nos va a ir explicando su palabra. No tenés necesidad de que nadie nos enseñe. La unción que permanece en vosotros, que no es mentira y es verdad, permanece en vosotros. Permaneced en Él. Permaneced en la búsqueda del Espíritu Santo que Dios dio, que Dios envió. Ahora el Señor estaba cambiando la dispensación. Ahora no se iba a adorar en un lugar físico en ningún lado. Ahora pronto iba a cumplimentar la obra Cristo redentora y se iba a adorar junto a la realidad que es Cristo. Espíritu y verdad, realidad y verdad, realidad y espíritu y verdad. Yo oro en el Espíritu, toco el verbo me toca a mí y comienza a fluir un río de agua viva, de vida eterna. Ya no pienso en lo natural, ahora pienso en lo sobrenatural, ahora pienso en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mira, cuando tocas a Jesús, todo tu ser, todo, tu cabeza, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tus entrañas, tus órganos, tus piernas, tus pies, cuando Jesús te toca comienza un río profundo de agua que salta para vida eterna. Ya no te hace pensar más en los dolores de la vida natural, las preocupaciones, las situaciones, los compromisos, las responsabilidades. No es que lo vas a dejar, tenés que hacerlo, pero lo vas a hacer con la fuerza de Dios. Lo vas a hacer con el agua viva que transforma todo tu ser para decirte que tú estás haciendo que todo sea calificado para el reino de Dios. Por los frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, bendición. No dice nada material, dice de las cosas espirituales que vas a ir adquiriendo de cada circunstancia, de cada situación, de cada cosa que vivas. Es una vivencia la vida de Dios, es una experiencia que se va adquiriendo con la vida de Dios, y la vida de Dios comienza a llenar todo tu ser, todo tu ser, todo tu ser. Oh, Rakatalaramasai, hablen las lenguas del Espíritu. Oh, Rabakatalaramasai. Oh, gloria. La lección más grande de verdadera adoración, y no de verdadera adoración, porque verdadera adoración, un día lloras en el culto y parece que es una verdadera adoración. De verdad que de momento es verdadera, pero dice de verdaderos adoradores, porque un adorador no es una adoración. Una adoración es de momento. Tal vez el momento te tocó,
Pero un adorador es todos los días, en cada momento de su vida. Está adorándole al Rey, está negándose a sí mismo para adorar al Rey. Cada situación de su vida es espiritual, vive en la vida del Espíritu, se niega a vivir lo natural, se resiste a vivir lo humano. Ahora quiere vivir de Dios, ahora quiere servir a Dios. ¡Aleluya! Le estaba dando la lección a una samaritana, no lo hizo en el concilio de los judíos, ni un discipulado intensivo a sus discípulos. Se la dio a la lección a una samaritana que no se trataban entre sí. Y ahora viene. Mas la hora viene y ahora es. Ahora es, ahora. Cuando diga, ahora es. Mas la hora viene. Espere. La hora viene y ahora es. ¿Sabe? Le marcó la hora. De eso que le estaba diciendo, ahora es. Yo soy la realidad de aquellas ofrendas. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Cuando una vez más yo comience a hablar, le decía a Jesús, todo tu ser va a ser transformado. Toda tu vida va a ser cambiada. Ahora es. Porque Él es el eterno presente. Marta y María, Marta le dijo, si hubieras estado aquí en tiempo pasado, si hubieras estado aquí, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, sí, la resurrección en el tiempo venido. No, Marta. Salió María y dijo, si hubieras estado aquí. Pero dice, ¿dónde le pusiste? Y Jesús lloró de ver la incredulidad, diciéndole, yo soy la resurrección ahora. ¿Dónde le pusiste? Y fue al sepulcro y la vida de Lázaro salió en resurrección. Porque Él está, cuando Él está, no hay muerte que valga, no hay enfermedad que valga, no hay nada que pueda impedir que Él fluya con su poder y su espíritu. Ahora es. Mire, le voy a decir algo más. Esto le va a ayudar mucho para que su fe hoy reciba todo lo de Dios. ¿Sabe por qué se le apareció después de haber sido resucitado 40 días y 10 días más para el Pentecostés? 40 días se le apareció en medio de ellos. Él aparecía en medio de ellos. Había las paredes, las puertas cerradas, pero Él aparecía. Él apareció en el mar mientras ellos se hundían. Él le apareció en distintos lugares para decirles, hijos, ustedes estaban acostumbrados a la conciencia de verme. Pero ahora yo que ya cumplí la obra redentora, voy al Padre y me le estoy apareciendo y desapareciendo para que ustedes tomen conciencia que aunque no me vean con los ojos naturales, yo voy a estar en medio de ustedes. Yo estoy donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy en medio, yo soy la realidad. Yo soy la vida, yo soy la realidad, yo estoy aquí, Él está aquí, ahora es, este es el día, este es el momento. Hay un momento poderoso, hay un momento especial, ahora es, ahora es. Ahí viene. Ella había entrado, una lucecita pequeña, eres profeta. Me dijo todo. Ahora, en este monte o en aquel, la lección le agradó. Le agradó. La adoración, verdaderos adoradores. Ahora venía el punto más importante. Y cuando le dio la clase de adoración, ella dijo, ¿eres tú el que esperábamos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que habías de venir? Yo soy el que te habla. Dijo Jesús, yo soy el que te habla. Y ella, que era una mujer natural, una mujer del mundo, una mujer de la carne, una mujer que no había encontrado la saciedad de su vida, dice que en ese momento entró esa palabra, yo soy el que te habla. Y dice que eso comenzó el río. Jesús la tocó en la palabra, la tocó y comenzó un vivir santo. Se renovó todo. Ahora ya hay destino, ahora hay propósito de mi vida.
Ahora está cambiando mis pensamientos. Ahora mis sentimientos cambian. Yo no quería a nadie. Ahora estoy sintiendo el dolor por los que se pierden de mi pueblo. Espera. Voy. Le digo a todos los samaritanos que vengan, que he encontrado al profeta, al Mesías. El Mesías está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Mesías. Él está aquí. ¡Oh! Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Mesías, la vida de Dios, le provocó un vivir santo. Esto te va a provocar un vivir santo. Todo tu ser va a ser tocado. Y si no pensabas en el destino de los demás, el destino eterno, automáticamente el agua viva cambió los pensamientos, cambió los sentimientos, cambió la vida, cambió el alma. Ya no pensaba en hombre, ya no pensaba en carne. Voy a decirle a todos que vengan. Tú te vas a ir a la ciudad con este río de vida y tus sentimientos no te van a hacer querer vivir lo mejor, el bienestar de la vida natural. Tú vas a ir a vivir para Dios. Tu destino es vivir para Dios. Tu destino es salvar las almas, es llevar el mensaje. Y dice que todo el pueblo la escuchó. Antes nadie la escuchaba, ahora todo el pueblo la escuchó. ¡Aleluya! Te escucharán. Si el Señor te toca, te escucharán.